Una de las preguntas que me han hecho siempre es, ¿cómo puedo operar en BingX si yo estoy en los Estados Unidos y aquí pues la plataforma de BingX aparece restringida? Pues bien, si te interesa conocer este truco, pues te invito a que me acompañes hasta el final de este video, que lo mires completo y no te pierdas ningún detalle de este truco. Voy a enseñarte pues un truco en el cual no me lo estoy inventando, sino que este truco me lo dio la propia plataforma de BingX. Ahí en atención al cliente me dijeron este truco que se podía hacer y probar pues si funciona. Así que te invito pues a que hagas este truco y que pruebes a ver si también te funciona. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ir a la Play Store y descargar una aplicación que es un VPN. ¿Para qué sirven los VPN? Bueno, pues los VPN sirven para poder decir como haz que yo aparezca conectado en otro país y no exactamente en el país donde me encuentro. Entonces, para eso son utilizados los VPN. Entonces, en este caso, pues yo voy a utilizar el VPN que se llama Sanet VPN. Escribo pues aquí en la Play Store Sanet VPN. Ahí pueden ver ustedes que es el segundo que me sale en el buscador. Le doy pues aquí y si se fijan aquí me sale. Aquí lo tienen, dice allí Sanet VPN. Entonces me voy allí y ahora pues le doy allí donde dice instalar. Y pues mientras se instala, como les estoy diciendo, el VPN es utilizado para poder cambiar como la ubicación del dispositivo. Ya se instaló la aplicación, entonces hoy le damos en abrir y se nos ha abierto lo que es aquí el VPN. Si se fijan pues ahí ustedes tenemos allí lo que es inicio, registro y servidores. Entonces hoy le damos en servidores y aquí nos saldrá una lista de países a los que nosotros nos podemos conectar. Si ustedes se fijan, aparece El Salvador, Honduras, Guatemala, que Nicaragua, Panamá, Costa Rica, etcétera. Entonces aquí ustedes eligen pues un servidor. En este caso yo voy a elegir aquí este de El Salvador que dice red normal free. Entonces lo elijo y ahora si se fijan ya está elegido el servidor. Entonces yo le doy hoy en donde dice conectar. Me saldrá pues esto que si quiero contratar el servicio para no tener que ver un anuncio a la hora de conectarme, allí ya es pues decisión de ustedes. Si compran la aplicación para no tener que ver un anuncio cada vez que se van a conectar o pues gratis de ver un anuncio. En este caso voy a darle yo ver anuncio. Habiendo visto el anuncio, entonces hoy sí me tiene que conectar el VPN al nomás darle allí donde dice conectar. Veamos, me saldrá ese cuadro, entonces le doy allí en donde dice aceptar. Veamos, está conectando y ya conectó. Entonces hoy el celular ya no me saldrá como que yo estoy conectado desde los Estados Unidos, donde hay bloqueo de la plataforma de BingX, porque hay pues muchas normas que restringen plataformas de hacer trading en los Estados Unidos, pero en cambio hoy mi celular ya pues sale como que yo estuviera conectado en otro país donde no hay restricción para utilizar plataformas como en este caso BingX. Entonces ya está allí conectado el VPN. Entonces hoy vengo allí, pues cierro esa aplicación y me voy entonces hoy para la Play Store nuevamente y volvemos a buscar una aplicación. En este caso, pues, ya saben ustedes, vamos a buscar BingX y vamos a instalarla. Aquí está BingX. Aquí me apareció, entonces hoy le doy allí en instalar y esperamos pues a que se instale la aplicación de BingX. Recuerden pues que para poder utilizar el VPN tiene que ser con red Wi-Fi. Bien, aquí ya me instaló lo que es BingX. Recuerda, si por casualidad te da error al
descargar e instalar BingX desde la Play Store con el VPN conectado, pues entonces desconéctalo, busca la aplicación BingX y descárgala e instálala, y ya cuando la hayas instalado, pues entonces ve de vuelta al VPN y vuelve a conectarlo. Entonces aquí pues como ya descargamos BingX, y aquí pues vamos a corroborar si tenemos el VPN conectado, y sí, ahí dice SANET conectado. Entonces hoy pues que ya tenemos el VPN conectado y la aplicación de BingX ya aquí lista, entonces hoy le damos en BingX. Abrimos entonces la aplicación y nos vamos a registrar. Al principio pues nos saldrá esta pantalla, entonces le vamos a dar donde dice allí regístrate. Entonces se nos abrirá esta pantalla que dice registrarse. Ojo aquí, ¿por qué no debemos escoger número de móvil a la hora de registrarnos? Bueno, porque lo volvemos a repetir. Si estamos diciendo que los Estados Unidos es un país restringido, entonces sería ilógico pues poner un número estadounidense, porque no nos funcionaría. Entonces nos tenemos que venir aquí a la parte de correo electrónico y registrarnos con un correo electrónico. Entonces pues yo voy a poner aquí el correo electrónico. Voy a poner yo aquí entonces Troy Voltron 503 como un ejemplo. Después de haber puesto allí lo que es el correo, entonces hoy le doy en contraseña. Ojo, dice allí que debe de tener entre 8 a 30 caracteres y debe de contener números y letras. Entonces pues voy aquí a poner la contraseña y ya vuelvo. Hoy le doy allí donde dice código de invitación, y aquí pues escribimos lo que es este código, que es el Bitcoiner SV, así como lo están viendo allí, el Bitcoiner SV, todo en minúscula y unido. Y este pues código es para que ustedes puedan tener soporte técnico por el Bitcoiner SV, y que también puedan ustedes ahí tener descuentos y obtener bonos mientras van ustedes allí haciendo trading. Si no pues ponen este código, entonces no van a tener descuentos ni todos los beneficios que ofrece este código. Así que les invito pues a que pongan ese código a la hora que se registren aquí donde dice código de invitación. Entonces hoy le damos ahí en registrarse y esperamos a que nos aparezca eso. Y dice pues allí que se nos ha enviado un código a este correo electrónico. Entonces pues lo que tenemos que hacer es salir de aquí y irnos a lo que es el correo electrónico, y aquí pues nos tiene que cargar lo que es ese código de verificación. Si ustedes se fijan, ahí dice el primero código de verificación de seguridad. Pues entonces voy a ponerlo y ya regreso. Y entonces, habiendo puesto el código que nos enviaron al correo electrónico, nos saldrá esta pantalla donde dice activar claves de acceso. Nosotros le damos pues habilitar, y entonces nos saldrá esta pantalla. Allí le damos en continuar, y entonces al darle en continuar se nos abrirá esta otra pantalla que dice registro exitoso. Entonces hasta aquí, Bitcoiners, ya tuvieron ustedes que haberse registrado y sin darle ningún problema allí pues por el VPN, que les he dicho yo que el VPN está actuando como que si ustedes estuvieran en otro país. En este caso escogimos pues el servidor de El Salvador. Es como que su celular estuviera en El Salvador, y allí pues no hay ninguna restricción para poder utilizar aquí BingX. Entonces aquí cerramos pues esta pantalla, y allí nos dice ahora completa calle C antes de hacer trading. Si has llegado hasta este paso de completar el calle C, es porque todo lo has hecho bien. El calle C
No es nada más que hacer la verificación de la cuenta. En otras palabras, registrar el documento de identidad y tomarse una selfie. En el caso de los salvadoreños ya se sabe qué es el DUI. Recuerda que hay un vídeo más explicado sobre este tema en el curso de BINX que tenemos en nuestro canal de YouTube. De aquí en adelante ya es necesario que mires el curso completo para que veas los siguientes pasos que continúa, como por ejemplo, cómo retirar, cómo depositar, cómo operar, etcétera, etcétera.